quisiera iniciar la sesión porque pues suena una sesión bastante interesante, así es que pues me gustaría que aprovecháramos el mayor tiempo posible. Y bueno, pues primeramente buenos días, nuevamente gracias a nuestras panelistas estrella de esta mañana, Verónica Llamas, Leslie Chapula, Lupita Ramos Ponce, Marisa Martínez Moscoso, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda. Y bueno, pues por supuesto a todos los interesados en la sesión de esta mañana del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Esta mañana pues tenemos una sesión especial, una sesión diferente a las que normalmente tenemos en este seminario. Pues convocamos a la mesa redonda titulada Propuestas de la Academia frente al incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia del COVID-19. Creo que es un tema, pues al menos escuchado por todos a través de redes sociales, de los noticieros, ¿no? Que efectivamente hay datos que nos alarman respecto al tema. Sin embargo, consideramos que no es un tema coyuntural, es decir, no es que la violencia contra las mujeres se dé nada más por la situación de confinamiento, sino que viene de mucho tiempo atrás y por diferentes razones, y desgraciadamente continuará, ¿no? A pesar de la pandemia, pero sí hay situaciones que han hecho que se exacerbe la violencia contra las mujeres. De modo que esta mañana pues yo convoqué a estas estudiosas del tema de violencia contra las mujeres como académicas, como activistas incluso, con el objetivo de presentar un análisis académico desde el punto de vista de especialistas en diversas áreas, con el fin último de proponer posiblemente por políticas públicas que ayuden a la solución de fondo del problema de la violencia contra las mujeres, que como sabemos se ha incrementado con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, pero como ya comentaba ahorita, sus orígenes son profundos y diversos. Además, podemos observarlo como un fenómeno global, es decir, desde mi punto de vista, pues sí se han implementado algunas políticas públicas, pero que solo son la punta del iceberg de la solución. Hay diversos elementos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para realmente solucionar de fondo el problema o al menos aminorarlo. Yo les propuse a nuestras panelistas iniciar o partir de 3 preguntas aparentemente muy simples, pero obviamente ellas como especialistas tienen toda la libertad de proponer otro tipo de reflexiones o de preguntas, ¿no? Las preguntas que yo les propuse fueron: ¿qué factores influyen para que en una condición de confinamiento se incremente la violencia contra las mujeres? ¿Para qué erradicar la violencia contra las mujeres? Aquí un poco, pues mi preocupación es que se ve el problema como algo secundario, ¿no? Y creo que es algo que podría dar ahora sí que muchas soluciones o al menos aliviar otros problemas sociales si realmente pudiéramos ahora sí que atacar este problema. ¿Qué soluciones podemos proponer desde la academia para terminar con la violencia contra las mujeres? Y bueno, algunos factores que desde mi punto de vista explican la violencia contra las mujeres, pues son factores legales e institucionales, debilidad en los mismos, psicológicos, factores económicos, aunque no considero que sea un problema exclusivo de algún sector social, la educación y, por supuesto, el contexto cultural. De tal forma que esta mañana, pues ya les mencionaba que tendremos 4 panelistas. Vamos a iniciar con Marisa Martínez Moscoso. Ella nos va a presentar la ponencia Ojos que no ven, sobre violencia de género simbólica y doméstica en el confinamiento.
La doctora Marisa Martínez es profesora investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, donde imparte, entre otros, el curso Género e Historia en la licenciatura en Historia. Es autora de los libros Práctica Docente con Equidad de Género, Una Guía de Trabajo e Ingeniera, Enfermero, Diálogo con Estudiantes para Vivir la Equidad de Género en la Universidad, ambos editados por la Universidad de Guadalajara, y co-coordinadora del libro Más allá de la paridad, elecciones 2018 en Jalisco. Asimismo, entre otros, ha publicado los artículos La mirada fotoperiodística sobre el movimiento LGBTTI en México, del libro Feminismos Visuales y Estereotipos de Género en la Docencia en la Universidad de Guadalajara, del libro Género y Educación, publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recientemente diseñó y coordinó el diplomado Juntas Podemos Cambiar la Política, Liderazgo y Participación Política de las Mujeres. Recibió el premio a la vinculación Universidad-Sociedad 2013 por parte de la Universidad de Guadalajara por la dirección de 8 proyectos de capacitación y desarrollo de información para el ejercicio público y educativo con perspectiva de género. En la actualidad lleva a cabo el proyecto Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara, el caso del personal administrativo. Les comento que cada una tendrá 20 minutos para presentarnos su ponencia esta mañana, y al final de la mesa ustedes como auditorio podrán hacer preguntas e intervenciones. Bueno, cedo la palabra a la doctora Marisa Martínez, discúlpenme. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Lilia. Buenos días a todas y todos. No alcanzo a ver en este momento a quienes están participando, pero buenos días a todas y todos. Voy a compartirles algunas imágenes. En realidad voy a hablarles acerca de las violencias invisibilizadas, de violencia simbólica, de la violencia psicológica, pero igual quiero que estén mirando algunas imágenes a lo largo de esta presentación. Así es que en este momento voy a compartirles la pantalla. Permítanme un segundo. Muy bien. Bueno, antes que otra cosa, es preciso decir que se discute sobre un hecho en extremo novedoso, emergente, la violencia contra las mujeres en condición de confinamiento por la pandemia de COVID-19. En ese sentido, a propósito de la violencia, si se reflexiona acerca de cómo el sentido de urgencia suele dominar el discurso, la necesidad del discurso liberal, humanista y progresista, y frente a la ineludible demanda de la acción, no permite el distanciamiento necesario para el análisis de fondo, por lo que se requiere tener la conciencia de que, como dice este autor, citando a Lenin, es necesario aprender, aprender y aprender qué causa estas violencias y cómo atenderlas. Este autor se refiere a una tríada de violencias permanentes, una intersubjetiva que opera en el plano interpersonal bajo 2 modalidades, físico-psicológica, y que es un tipo de violencia visible o más visible y por tanto sancionable, a diferencia de las otras 2 que entiende como objetivas e invisibilizadas, la sistémica y simbólica. La violencia sistémica es estructurante del sistema capitalista y los regímenes de opresión como el patriarcado y el racismo. La simbólica es la del discurso en la enunciación del otro. Ambas son objetivas pero invisibilizadas. Por eso la violencia de género que opera en estos 3 niveles no puede ser reducida en su abordaje a su vertiente visible. En este caso, se trata de analizar la relevancia de atender las violencias invisibles que impactan en el espacio doméstico, en el entendido de que ambas son delimitaciones heurísticas necesarias para su reflexión y no estancas. Hasta el 28 de mayo de 2020, no hay trabajos de investigación al respecto de las violencias de género, no hay, digamos, o no es fácil localizar trabajos de investigación al respecto de las violencias de género durante la cuarentena.
A lo sumo, algunos datos que muestran un evidente incremento reportado en lugares con cuarentenas instaladas hasta abril de 2020. Esto es, me parece que escuchamos en los medios, leemos y demás, no hay mucha duda acerca de que hay formas específicas de que la violencia está impactando de formas particulares la violencia contra las mujeres en estos momentos. Sin embargo, bueno, aquí van algunos datos. El refugio internacionales, por poner algunos ejemplos, el refugio benéfico de Reino Unido, que brinda apoyo especializado a mujeres y niños que sufren violencia doméstica, informó un aumento del 50% en las llamadas a su línea nacional de ayuda contra el abuso. La Comisión Nacional de la India para las Mujeres informó un aumento de la violencia doméstica a través de su sistema de informes WhatsApp, ya que solo un tercio de las mujeres tiene acceso a Internet. Esto seguramente oculta una situación mucho más grave. En México, como sabemos, hay complejidad acerca del acceso a esta información. Sin embargo, la propia, el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de enero a marzo se viene incrementando la violencia. Es decir, venimos de una situación en la que venía notándose que venían aumentando los presuntos homicidios dolosos contra mujeres en un 11% y los feminicidios en 5%. Sin embargo, de enero a abril se cometieron, ya en números brutos, 308 feminicidios y 987 homicidios dolosos contra mujeres, y los teléfonos de emergencia recibieron alrededor de 403,000 llamadas sobre violencia de género, todo esto de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que, por esa razón, quiero contarles que en 2005 se publicó en El País un artículo que de cierta manera se vincula con el incremento de la violencia contra las mujeres durante el periodo de confinamiento por COVID en el mundo. En él se hablaba, es un ejemplo, de cómo mediante un aumento notable de la consulta médica de mujeres adultas mayores japonesas por problemas físicos asociados a tensión, angustia y estrés, y su posterior derivación al servicio de atención psicológica, se determinó la existencia de un padecimiento mental que llamaron síndrome del marido jubilado. Y es que muchos síntomas físicos en esas mujeres, úlceras, asma, hipertensión, fueron detonados, ansiedad por supuesto, fueron detonados por conductas del trato cotidiano que se acentuaron con la presencia constante de los hombres jubilados en los hogares. Esta situación, que afecta todavía a 60% de las adultas mayores en ese país, hace crecer el divorcio en ese segmento al doble cuando se intensifica la violencia, y en ocasiones lleva a las mujeres al suicidio. Esto es así porque esta nueva situación trae aparejadas actitudes de mayor control sobre las mujeres. Esto es, la supervisión excesiva y constante de ellas, del estado del hogar, de los alimentos, los objetos, etc. Así como a veces la acumulación de gestos de desprecios, humillación, devaluación, etc., según la cultura de sumisión de las mujeres. El caso parece relevante por 3 razones. La primera es que se refiere en parte a la violencia psicológica de género que se da en el contexto de las relaciones de pareja y que se incrementa con la intensificación de la convivencia. La segunda, porque revela la incapacidad, el desconocimiento de las mujeres afectadas de identificar ese conjunto de hechos como violencia de género. La tercera, porque al parecer esa ceguera que supone violencia simbólica ocurrió también con la psicología, que lo convierte en un síndrome que no denomina la violencia. Y cuarta, bueno, porque revela su invisibilización y los efectos graves que ello tiene. Aquí se ilustra la enorme dificultad de identificar esas formas de violencia de género y cómo en la relación intensificada por el contacto se incrementa y produce y llega a producir incluso efectos severos sobre el cuerpo. En general se observa que las violencias transitan entre lo invisible y lo visible y viceversa. Esto es, en un contexto en el que se asume la participación exclusiva o la participación mayoritaria de las mujeres en las tareas del hogar y su subordinación clara a lo masculino, se dan o se facilitan las condiciones para estas relaciones de extremo control o de violencia psicológica.
¿Qué sucede? A lo largo de la historia, las violencias y la dominación y la discriminación se han fundado en rasgos culturalmente definidos como naturales: sexo, religión, lugar de nacimiento, color de piel, etc. Esta construcción social aparece naturalizada y posibilita la invisibilización y el enmascaramiento de las prácticas violentas y discriminatorias. El género aprendido e introyectado en los procesos de socialización tiene en sí mismo primordialmente un carácter práctico, rutinario, marcadamente prereflexivo y también rasgos performativos. Esto es, opera como un sistema de ordenamiento social inscrito en los cuerpos, un hábitus a través del cual mujeres y hombres interiorizan formas particulares, cultural, histórica y socialmente contextualizadas de género, que se actualizan en la interacción y se ponen en juego de conflicto. Las normas de género violentan, prohíben a los individuos cuyas prácticas representan discontinuidad, incoherencia o desajuste de las reglas de inteligibilidad del género como identidad. La violencia es un acto que a la vez pretende reconfigurar un orden descompuesto, entre comillas. Sin embargo, no toda violencia es fácilmente identificable como tal. Excepto la física, el resto sigue esa lógica. Siguiendo a Bourdieu, esto es así porque los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales. Asimismo, porque las víctimas comparten con su agresor esquemas o instrumentos de conocimiento producto de esa forma de dominación de género, a través de las cuales se imagina, percibe y aprecia a sí misma y a aquel. Ello habla de la importancia de develar esos esquemas y particularmente de impulsar la deconstrucción de los sujetos de la violencia. En México, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituye violencia contra las mujeres, digamos, la visión legal, cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. En el artículo 6 de ese mismo cuerpo legal se desarrolla la tipología enunciada en la definición y se señalan incluso los posibles efectos. Así, en el numeral 1, la violencia psicológica es entendida como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima la depresión, el aislamiento, la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Sin embargo, traducir toda esta definición en el abanico de conductas concretas en que puede desplegarse cada uno de los conceptos contenidos en ella es una tarea enorme que pocas veces se ha emprendido. Tampoco se ha dado de manera sistemática y extensa su deslegitimación en el ámbito social. Y es que la virulencia y dramaticidad de la violencia física, que es un fenómeno mundial de diversas magnitudes en los distintos países, y que en México se ha venido manifestando como un problema muy notorio, no deja suficiente espacio para mirar las otras. México es de los países que rebasa con amplitud el promedio mundial de violencia contra las mujeres a que se refiere ONU. Esto es 33% de mujeres adultas que lo han padecido. Por lo menos 6 de cada 10 han sido objeto de un incidente violento y hay 41.3% de víctimas de violencia sexual. Y el dato más grave, aunque es de que 9 mujeres son asesinadas al día. Pero vale hacer notar la pena que, de acuerdo con CISEC, las violencias se relacionan entre sí, y de acuerdo con Elena Saola, ciertas expresiones de violencia pueden estar vinculadas y propiciar otras formas. Por otro lado, parece existir un acuerdo en torno a que ésta puede operar como un continuo, en que de manera sincrónica o diacrónica se manifiestan diversas formas que en ocasiones escalan. En ese sentido, parece relevante la atención en las formas de violencia invisibles que crean las condiciones y constituyen el marco silente que posibilita las intersubjetivas. Esto es, los dispositivos de silenciamiento que pasan por la inefectividad de las instancias, la difusión de discursos machistas, el no cuestionamiento de creencias sociales inculcadas, etc. En todo caso, parece que
como señala CICIG, la violencia no es la excepción, sino un estado permanente que opera de diversas maneras. Esto es lo que permite, por ejemplo, que vecinos de una joven a quien escuchan gritar no acudan a ofrecer auxilio. Según el gobierno de Guadalajara, solo 10% de reportes provienen de vecinos, ni llamen a pedirlo. Que personas justifiquen en redes sociales esa inacción con el argumento de que las mujeres pueden después negar la agresión o defender al agresor. Que transeúntes se detengan de ayudar a una mujer que es jaloneada por un hombre cuando les informan que son esposos, entre muchas otras prácticas. ¿Cómo responder a ello? Las campañas públicas se suelen enfocar en la violencia física y dirigirse en particular a las mujeres para que actúen. Esto es, individualizando la acción. Por ejemplificar, de acuerdo con un estudio realizado en España, acerca de 10 campañas estatales contra la violencia de género presentadas de 2006 a 2015, 5 se concentraron en la violencia física, 2 en la psicológica, 1 en ambas y 2 son algo ambiguas. Por otro lado, la mayoría están dirigidas exclusivamente a las mujeres, es decir, son campañas para que las mujeres actúen sobre su propia situación. No son campañas de reeducación social, de transformación, de sanción, las violencias o dirigidas en particular a los hombres sobre sus propias actuaciones. Esto es, 2 de esas campañas fueron dirigidas a mujeres y agresores, una a la sociedad en general, víctimas y agresores, una exclusivamente a la sociedad, y solo una es dirigida, en este caso, que es notorio, solo una fue dirigida de hombres a hombres, es decir, son hombres que aparecen en la imagen diciendo, cuando la maltratas a ella, me maltratas a mí, que es hombres públicos, es decir, actores, solo que me parece que no está aquí. No. En este caso, como pueden ver, la campaña que aparece ahí visible tiene tachones, es una campaña corregida por el movimiento feminista, precisamente por esta razón, porque es dirigida en particular a las mujeres para que actúen sobre esta situación. En cuanto a, por otro lado, perdón un segundo. Para México, no es posible localizar sistematizadas las campañas federales que se han realizado en los últimos años, ya que tienen mayor visibilidad algunas otras iniciativas privadas o ciudadanas. Todo el mundo debe estar pensando en este momento la de Cuenta hasta 10, la fallida campaña, la tremenda campaña que lanzó el gobierno federal. Sin embargo, no hay un lugar público donde se pueda observar la trayectoria que ha seguido o el aprendizaje público que pudiera haberse seguido en torno a campañas. Decía que las campañas federales no se pueden localizar, sin embargo, las muestras de campañas estatales hablan de aspectos similares a los vistos en las campañas españolas y en ocasiones poca claridad acerca del tema. Esto es, el objeto suelen ser las propias mujeres a través de un discurso con frecuencia individualizante. Llama, actúa, rompe, acude. En la educación hay esfuerzos. Aunque hay esfuerzos, no existe una política continuada y efectiva que procure introducir cambios en la sociedad y las familias a partir de promover que las comunidades, y en particular las y los estudiantes, aprendan a reconocer y rechazar la violencia. Una experiencia de capacitación en algunas instituciones de educación superior permitió observar que algunas actitudes sexistas señaladas en la práctica docente no eran reconocidas como violentas por docentes ni por estudiantes, ni por algunos estudiantes. Por otro lado, los esfuerzos nacionales se concentran en el diálogo, a veces fructífero, a veces no, entre movimiento feminista, organismos de la sociedad civil, gobierno y algunas instituciones públicas. Sin embargo, hay ausencias notables, señaladamente los hombres de este discurso, la iniciativa privada, los medios, las iglesias. Con base en estas reflexiones,
Quisiera hacer algunas propuestas de atención que deben plantearse en distintos plazos y alcances. En el corto plazo, y considerando que las medidas de confinamiento pueden reponerse, nos encontramos justo en el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Algunas propuestas que quisiera realizar son: es indispensable la difusión para la identificación de las violencias, no solo las intersubjetivas, en particular las simbólicas y psicológicas, qué son, cuáles son, específicamente con ejemplos, dirigidas principalmente a hombres y a mujeres. Difusión para la deslegitimación de prácticas violentas y enaltecimiento de las conductas de rechazo a la violencia y el apoyo social a las víctimas, de preferencia anclados en lo comunitario. Recientemente ha circulado un video realizado por activistas contra el feminicidio de Diana Carolina Raigosa en Nayarit, que muestra cómo comunitariamente se manifiestan gestos de rechazo cuando salen, en medio del confinamiento, cuando salen mujeres a familias a golpear cacerolas en un claro rechazo a esta situación. Por supuesto, hacen falta campañas de reconocimiento y valorización y de trabajo de cuidados y doméstico. Lo podemos ver, por ejemplo, en el tratamiento que se da particularmente a enfermeras y a doctoras en torno al COVID. Y también acerca de, hay por ahí esfuerzos casi invisibles de promover el trabajo compartido y de señalar las responsabilidades entre las y los integrantes de los núcleos domésticos acerca de los trabajos de cuidados y domésticos. Igual, otra cuestión que parece extraordinariamente ausente es la creación de iniciativas de reconstrucción de masculinidades y feminidades al estilo de los círculos de, como un ejemplo también japonés, donde existen 3.000 de estos círculos que tratan específicamente de producir cambios en ciertos ámbitos, particularmente, o sea, en ciertos ámbitos de la masculinidad. Por ejemplo, existen círculos específicos, como uno denominado Hombres en la Cocina, donde aprenden a hacer la compra, a cocinar, limpiar, etc. Es decir, cuestiones muy concretas. Digamos que en un mediano plazo es indispensable la construcción de consensos sociales sobre las conductas machistas interiorizadas en la sociedad. En ese sentido, yo no veo más que una salida necesaria, que es una alianza nacional contra las violencias hacia las mujeres. No puede seguir siendo esto una demanda exclusiva del movimiento feminista. Desde una visión comunitaria donde todas las instancias, es decir, gobierno, empresas, sindicatos, escuelas, iglesias, organismos de la sociedad civil, familias, deben involucrarse en el cuidado particular cada una de sus integrantes, en ese sentido comunitaria, rechazando la misoginia en lo cotidiano, informando y capacitando a integrantes sobre el tema de las violencias de género, particularmente estas invisibles que se esconden y que sustentan las violencias intersubjetivas y físicas en particular, constituyéndose en espacios seguros, realizando un compromiso institucional de cuidados mutuos, creando obligatoriamente protocolos de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en todos esos espacios, incluso necesariamente en las empresas, por supuesto, pero también en sindicatos, también en distintas formas de colectividad. Educación y comunicación sobre el tema. Los niños, las y los niños son testigos pasivos u objeto de violencias en casa, y se ha probado que en muchas ocasiones son efectivos agentes de cambio. Una campaña nacional de información sobre qué es y cómo combatimos todas las violencias contra las mujeres.
gabinetes específicos, es decir, no como instancias, sino como gabinetes ejecutivos de atención a temas de género y violencia, capacitación y sensibilización en torno a prevención y atención a las violencias contra las mujeres a las áreas de gobierno, o sea, efectiva. Ahora, para las violencias simbólicas son indispensables gestos simbólicos. No es posible entender la violencia sin compromisos personales de titulares de poderes ejecutivos y representantes de otros poderes por una masculinidad de paz e igualdad, de procurar un cambio personal y en el que se hagan llamados a que los hombres reflexionen sobre su responsabilidad en el tema de las violencias contra las mujeres y los feminicidios, así como el compromiso de informarse y procurar hacer cambios en su masculinidad, rechazando las violencias, la misoginia y la desigualdad. Así como compromisos de estos mismos actores por incorporar la perspectiva de género en los asuntos de interés público, comprometiéndose a que en el fomento de la cultura de paz y la erradicación de la violencia social, se incorpore la perspectiva de género. Eso sería todo de mi parte. Pues muchas gracias, Marisa. Vamos a dar paso a la siguiente panelista. Nada más, si me permiten un momento para poder leer un poco su síntesis curricular. Nuestra siguiente ponente es Verónica Llamas García. Ella es maestra en terapia familiar por la Universidad de Guadalajara, es académica en nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara, formadora docente del Sistema de Educación Medio Superior de la Universidad de Guadalajara, tutora y facilitadora en Prepa en Línea CEP, y ella nos va a hablar sobre la lealtad al patriarcado como la invisibilidad de la violencia familiar, tomando como base el estudio de violencia familiar en la zona metropolitana de Guadalajara. Adelante, Verónica, te estaré diciendo por medio del chat cuánto tiempo hay todavía en tu intervención. Sí, voy a poner la presentación. Ahí. ¿Se ve, verdad? Sí, ¿me escucho y se ve la presentación? Sí, todo bien, okay. Verónica, te escuchas y te ves. Ok, bueno, perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que me estoy considerando muy novata en el panel, compartiendo con grandes mujeres expertas, pero bueno, voy a platicarles un poco de lo que yo he trabajado y observado. La lealtad al patriarcado. Este tema me surgió de inmediato porque se ha hecho trabajo, se han hecho grupos y como lo comentaba la doctora Marisa, es mucho esfuerzo lo que ya se ha hecho, pero aún así falta y se ha visto solo de la parte de las mujeres, ¿no? Las mujeres son quienes se nos invita a mover, las mujeres son quienes nos estamos ocupando de estos movimientos y dejamos a los hombres ahí a la periferia. Bueno, ellos se quedan a la periferia, sin embargo, en cualquier momento pareciera que le seguimos rindiendo esta lealtad, ¿no? Este compromiso, que son estas fibras invisibles que mantienen unidas las relaciones, involucrando principios, intereses, obligaciones, sentimientos, culpa y conductas. Recordando que la lealtad también nos genera cierto beneficio. Siempre existe algún intercambio en esto de la lealtad. Es porque quizá me provee un trabajo o quizá tengo una seguridad económica, tengo una figura masculina en casa que establece pues el
el status quo que me pide la sociedad, ¿no? Pero esta lealtad pareciera que no solamente se la brindamos mujeres al patriarcado, sino que los mismos varones reafirman y refuerzan esta lealtad hacia su género. ¿Qué ha pasado durante esta cuarentena? Pues se siguen matando mujeres, se siguen violando mujeres, siguen desapareciendo, ¿no? Entonces, no hubo una pausa, no ha habido bueno, mantengamos una paz en el hogar porque estamos todos juntos. Al contrario, se ha incrementado y ha continuado toda esta violencia contra las mujeres, o sea, reafirmando estas lealtades. La lealtad, como terapeuta familiar, pues tengo que tocar el tema de la familia. Estas lealtades, la mayor parte de las veces se transmite generación a generación a generación. Estamos en un contexto social y cultural que de repente nos frena muchísimo y hace que las cosas, todos estos esfuerzos o todos estos trabajos que se hacen, merman cuando vemos toda la cosmovisión de la cultura, ¿no? Las familias mexicanas, nos dice Selvi y colaboradores en 1994, que la dinámica de la familia es igual a dinámica social, ¿no? Toda la dinámica cotidiana es lo mismo que nosotros replicamos en la familia. La sobrevivencia de los mexicanos depende de la familia. Entonces, esta familia tenía sus escapes, sus fugas cuando salía a interactuar socialmente, al trabajo, a la reunión, a la escuela, con los conocidos, y allá quizá sacaba todas sus frustraciones, sus tensiones, y ya llegaba al núcleo familiar, al hogar, con una descarga ya no tan alta de estrés, de preocupaciones, pero ahora no, ahora toda la familia tiene que estar bajo el mismo techo, que no siempre son techos muy extensos, son espacios reducidos, que si algún miembro de la familia tiene que salir por esta necesidad de que tiene que buscar el sustento, al regresar, pues alguien puede estornudar en casa y ya crea un estrés, una tensión, porque ya dicen, ya nos trajo el virus, ya nos va a contagiar, y empieza a haber una relación, una interacción muy, muy tensa, demasiado tensa en las familias, lo cual pues inevitablemente nos lleva a replantearnos cómo nos estamos relacionando, ¿no? Que si teníamos opciones de copiar o de tener algún ejemplo al salir de casa, pues ahora sí que todas las herramientas que tuvimos como individuos, ahora es el momento de sacarlas. Muchos carecemos de estas herramientas de convivencia, de relacionarnos de una manera sana, por lo que empiezan a causar mucho conflicto. Entonces, en una familia mexicana, la lealtad a los valores, a las costumbres, a las figuras de autoridad es enorme. Los mexicanos nos distinguimos porque a pesar de no salgan, no tengan reuniones, no visiten a los parientes mayores, a los abuelos, pues pasó el 10 de mayo y fue de que todos ahí van a visitar a sus abuelos, ¿no? O sea, porque imagínense un Día de las Madres de no ir a visitar a la familia, o sea, podría tomarse como un acto de deslealtad. O sea, entonces las lealtades tenemos un riesgo muy latente en saber a quién se las depositamos y cómo las manejamos. Por ejemplo, se nos dijo, ¿no?, que íbamos a estar en nuestro hogar, los que han tenido la fortuna y el privilegio de sí hacer el trabajo en casa, otros inevitablemente tienen que salir, otros aún así dijeron, bueno, si salgo una vez no pasa nada, voy a visitar a los abuelos, pero
porque sentían quizá esta culpa o este remordimiento de, pues yo no he ido, ¿no? Ya fueron todos mis hermanos y yo no fui a ver a mis papás. Y seguimos dándole mucha importancia y mucho peso a esto de las lealtades. Ahora, cuando estamos en casa, pues volvemos a recordar cuando en el momento en que decidimos formar una familia, cuando decidimos dar ese gran paso y establecer ese pilar de la sociedad. Entonces recordamos que se generaba con una familia nuclear, con un esposo, la esposa, los hijos y el perro quizá, ¿no? Entonces vuelve toda este peso acerca de la lealtad, de que, mira, pues ahora está papá en casa todo el día, quizá pues no podía hacerlo porque tenía que salir a trabajar, mamá también, pero bueno, es más común que mamá ya salga, trabaje y esté en casa, pero papá no, papá mira, ahora está en casa también y hay que darle su espacio, hay que darle sus momentos, o sea, y volvemos a enaltecer esta figura patriarcal, ¿no? ¿Qué pasa cuando la violencia familiar, la violencia pues no es nueva, sí se intensificó? Cuando los tipos de relaciones que se establecen en la familia no son sanas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o qué genera esta violencia o este ataque a las mujeres y a las familias? El ciclo de la violencia, como lo conocemos, es una situación que va en escalada y es jerárquica. Por lo general la violencia es de alguien que se siente con dominio y privilegio, o sea, y violenta a alguien que considera es menor. No lo es, pero sí lo considera el victimario. Puede ser esta figura paterna, considera menor porque siempre la mujer ha tenido un papel secundario dentro del hogar y violenta a la esposa, a la mujer. La mujer puede ser que también acumule mucha tensión, mucho estrés y ella va a violentar al que sigue, que son los hijos. Y así se va la escalada, ¿no? El hermano mayor al hermano que sigue, hasta terminar casi con los mascotas o con los juguetes, en dado caso. Bueno, estas relaciones de dominio y privilegio es un factor así completito de provocar violencia contra la mujer y contra familiar. El aumento de la tensión y el estrés son factores que pues son muy sociales. No hay comida, no hay trabajo, me van a pagar la mitad del sueldo, no tuvimos una capacidad de ahorro previa para solventar, o sea, esto aumenta la tensión y el estrés. Manejar el estrés, aunque vivamos todo el tiempo con estrés, no es algo que nosotros estemos ya familiarizados en trabajarlo y en saber cómo controlarlo, ¿no? No todas las personas cuentan con estas herramientas de decir, ok, sé que estoy estresado, voy, escribo, grito sobre una almohada y ya, controlo mi estrés. No, o sea, no todas las personas logran identificar que siquiera están estresados, simplemente explotan y el nulo control de estrés pues genera lo que es la violencia. Las relaciones de control en casa generan este tipo de violencia. Quizá el esposo antes no estaba en casa y no se daba cuenta a qué horas la mujer salía a comprar la comida o no controlaba muchas cosas porque pues salía a trabajar. Ahora con la convivencia de 24 horas, pues quiere estar enterado quizá de todo, ¿no? ¿Y por qué te levantaste? ¿A dónde vas? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te vistes así si no vas a salir a ningún lado? O sea, y empiezan a querer saber todo, hasta lo que está pensando la otra persona a las 24 horas del día. Tener a una persona así, pues es asfixiante.
no es normal y pues genera la violencia, ¿no? Una mujer no puede, se le ha quitado un poco la voz en cuanto a que diga porque quiero, porque me quiero sentir bien, hoy uso vestido aunque no vaya a salir, hoy no me voy a pintar porque no quiero y porque pues es mi deseo como mujer, ¿no? Pero el tener a la otra persona cuestionando todos los movimientos, pues genera tensión, genera esta violencia. La violencia sexual es la violencia de control la suelen ejercer ambos sexos, ¿no? Masculino y femenino dentro de la familia. Sin embargo, les digo, va siempre como en esta escalada jerárquica, el que siente más poder o dominio en la familia, pues va a ir a controlar al menor. La violencia sexual, pues es un tema que genera mucho más violencia doméstica en la familia, ya que pues aquí entra la parte del consentimiento, ¿no? Un tema de que no, al ser esposos, al ser pareja, al ser concubinos, no significa que tienes derechos sobre mis deseos y sobre mi vida sexual. Y esto se malinterpreta y esto es parte también de las lealtades patriarcales que existen, o sea, porque se le debe dar satisfacción a la pareja, porque es tu esposo, tienen tantos años juntos, o sea, ¿cómo no lo disfrutas, cómo no lo aprovechas? Y pues bueno, esta violencia sexual se tiene también que reconocer cuando no existe el consentimiento, ¿no? Es violencia. No es de que hoy no tenía ganas, no se le antojó, sino que es violencia. Hay otros juegos donde aparecen otros actores dentro de la familia y que son patrones de interacción que generan violencia, como es la triangulación. La comunicación es un tema que debemos de considerar siempre, en todo momento, y recordar que no solo la comunicación tiene que ser verbal, también es corporal, el silencio, todo esto comunica, ¿no? Y muchas veces los padres triangulan a los hijos con algo que le quieren hacer entender a la pareja, ¿no? Al sistema conyugal. Y pues esto no es sano. Desviación de que si la pareja tiene alguna fricción o alguna tensión, también, ¿no? No pasa nada y preocupémonos por el niño porque no se pudo conectar a la sesión en línea. Coaliciones, ¿no? El papá, mamá empiezan a hacer como estos vínculos con el hijo, con la hija, en contra de la mamá, o la mamá, el hijo en contra del abuelo, del papá. Entonces, este tipo de interacciones también genera violencia. Y la parentalización, cuando definitivamente pues se pierde la estructura familiar y los hijos dicen pues papás no hacen nada, se la pasan peleando, yo tengo que hacer algo y esto pues al tarde o temprano va a generar violencia. Bueno, así que estos generadores de tensión provocan la violencia familiar y violencia contra la mujer. Esta imagen que les pongo aquí, les comparto, es una chica de preparatoria que la tiene en su perfil. Se la pedí, le dije que si la podía compartir con ustedes y le dije que si había sido un trabajo para la escuela y me dijo que no. Simplemente se le ocurrió y pensó que era buena idea ponerlo, ¿no? Creo que ya en un contexto más confianza, pues podré saber qué pasó, cómo es que a una adolescente, se le hace que este tipo de imágenes puede causar interés o una impresión en su perfil de Facebook. Esto es lo que nuestros chicos están viendo. Una solución desde la academia para terminar con la violencia contra las mujeres es pues entender que la educación emocional también es para todos. Controlar y manejar nuestro estrés es algo que todos tenemos que involucrarnos.
valorar y expresar nuestras ideas. Muchas veces como mismas mujeres menospreciamos algún proyecto o alguna iniciativa y nos juzgamos, ¿no? O sea, no valoramos realmente el trabajo que se hace, quizá, y le empezamos a poner estos adjetivos de que, pues es que está soltera, es que no tiene pareja, es que, o sea, no, sino que sí tenemos que empezar a valorar, expresar lo que pensamos. Promover y educar bajo esta perspectiva de género en todos los momentos, ¿no? Y en todos los espacios, no solamente dejárselo a las ciencias sociales o a una cuestión de salud. Generar espacios de relaciones sanas, denunciando cualquier tipo de abuso, ¿no? Y es importante esta parte de que no solamente señalarlo y ubicarlo con las mujeres, no es solamente mujer haz algo, sino que también hombre, ¿qué te toca, no? O sea, date cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás generando y de esta lealtad que estás fortaleciendo. Les comparto que UDG Virtual ofreció un curso en línea llamado Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual. Se compartieron unos carteles ya al final de la última actividad. Y justo ayer estaba revisando y vi este cartel que se me hizo muy interesante. Dice, vato, hazte cargo, ¿no? El consentimiento lo es todo. Pregúntate si tus acciones y palabras las aplicarías a un compañero varón. Si no es así, estás incurriendo en acoso sexual. O sea, los hombres tienen que plantearse y preguntarse también qué están haciendo, de qué manera ellos están perpetuando esta lealtad patriarcal, ¿no? De que en algún momento le dicen, sí, mujeres, hagan su movimiento, exprésense, pero ya cuando estén cerca, pues nosotros seguiremos siendo los hombres machistas que hemos sido, ¿no? Y es importante que que los maestros y los hombres empiecen a darse cuenta, ¿no? Y no solamente darse cuenta, sino hacer algo para que las cosas comiencen a tomar otro rumbo. Creo que muchos académicos y académicas están haciendo su parte, están haciendo mucho trabajo, pero sí es importante que se haga difusión, ¿no? Y esta difusión formal y seria. Pues al erradicar la violencia contra las mujeres vamos a encontrar esta equidad de género, respeto, tranquilidad, libertad y pues relaciones sanas. Relaciones sanas entre mujeres hombres, hombres, somos entes sociales, convivimos y lo que necesitamos es sanar nuestras relaciones, ¿no? No perpetuar relaciones de dominio, porque inmediatamente llevarán a una respuesta violenta. ¿Sí? Pues bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Gracias, Verónica. Pues súper disciplinada, sus 20 minutos justos. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra siguiente panelista, que es Leslie Chapula. Ella es feminista, abogada, maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Ingresó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco en 2003 y actualmente es la titular de la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El día de hoy nos va a presentar la ponencia La defensa de los derechos humanos de las mujeres desde el Organismo Público Defensor de Derechos Humanos en Jalisco. Bienvenida, Leslie, te cedo la palabra. Perdón, ¿ya me escuchan? Bueno. Sí, Leslie, ya te escuchamos. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Sí. Bueno, pues agradezco la invitación al Colegio de Jalisco, a la institución que represento, a través de la doctora Vallardo. Un honor compartir este espacio con las compañeras que están ahorita en línea y también con las personas que están de asistentes. Gracias. Bueno, respecto a las acciones que está realizando la Comisión de Derechos Humanos en el tema, es importante primero que tropicalicemos la situación en Jalisco. En la temática que tiene que ver con las propuestas frente al incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia del COVID-19, a través de la Relatoría de los Derechos Humanos realizamos
diversas acciones dirigidas a las autoridades a través de medidas cautelares, que más adelante voy a dar lectura. Para ello es importante, para quienes nos están escuchando, hacer mención que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre sus atribuciones está la de conocer de quejas respecto de omisiones o acciones indebidas que están realizando las autoridades y que traigan como consecuencia la violación de los derechos humanos. En este caso, pues hay mandatos convencionales, constitucionales, legales, que obligan al Estado, a la Federación, en este caso a los municipios, a realizar diversas acciones relacionadas con promover, atender la violencia contra las mujeres, en este caso por razón de género. Por ello, cuando realizamos estas medidas cautelares, fue importante primero hacer un análisis respecto de lo que en el tema ya contemplado ONU Mujeres, la misma Corte Interamericana, el gobierno federal, etcétera, para irlo aterrizando en el estado de Jalisco. En primer punto, quiero resaltar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace una referencia que el COVID-19 requiere respuestas urgentes y que esas respuestas deben de ser coordinadas e integrales, si no serían acciones aisladas. Y estas respuestas coordinadas e integrales deben de contemplar temas relacionados con la salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos en las crisis sanitarias. Por lo que hace referencia que son las mujeres las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción en los centros de salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares. Por lo tanto, las consecuencias económicas serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades existentes, incluidas las desigualdades de género. Asimismo, cuando nosotros elaboramos estas medidas cautelares, al final daré lectura, lo hicimos contemplando las 3 líneas de oferta de apoyo que ha realizado el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una de ellas es que hay una respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de compras y cadena de suministro. 2, la gestión de crisis inclusiva e integrada. 3, el impacto social y económico de valoración y respuesta. Por lo que estas 3 ofertas buscan garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de estas 3 líneas de acción. Por lo tanto, se debe de considerar que las respuestas de política para contrarrestar los impactos del COVID-19 debe de incorporar el enfoque de género, y es una obligación convencional, constitucional, que deben de contemplar las autoridades. Las normas sociales y los patrones culturales son factores determinantes de los impactos diferenciados de esta emergencia para hombres y mujeres, que las 2 compañeras que me anteceden hablaron al respecto. Una de las consecuencias de la cuarentena, implementada en varios países a causa del COVID, ha sido el incremento del trabajo no remunerado en las mujeres y en las niñas en los hogares. Las mujeres y las niñas son las cuidadoras principales en el hogar y tienen mayores responsabilidades domésticas y de cuidado familiar. A nivel mundial, señala a la ONU que hacen 2,5 veces más de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. También la ONU emitió 8 recomendaciones para impulsar necesidades y liderazgo de las mujeres en el centro de las respuestas efectivas contra el COVID-19. Algunas de ellas son garantizar la igualdad para las mujeres en la toma de decisiones en torno a la planificación de la respuesta y los efectos a largo plazo. Otra es proteger los servicios básicos de salud para las mujeres y las niñas, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Priorizar los servicios de prevención y respuesta ante la violencia de género en las comunidades afectadas por el COVID. Es importante ir tropicalizando todos esos datos porque las propuestas que hace ONU pues es para nivel internacional, pero es importante identificar estos temas en México y sobre todo en el estado de Jalisco. Con relación al trabajo doméstico, en México se tiene contemplado que las mujeres emplean 39 horas semanales en el empleo del trabajo doméstico y los hombres 14 horas, o sea, casi 1/3 de la carga de trabajo que realizamos las mujeres en casa, pues la realizan los hombres. Se tiene señalado que el 29% de los hogares en México son dirigidos por una mujer, lo que significa como las jefaturas femeninas. Es decir, que son
9.266.211 los hogares que son dirigidos por mujeres. De 2.2 millones de personas en México que se dedican al trabajo de hogar remunerado, el 90% son mujeres, de las que el 75% no cuenta con ninguna prestación social. Entonces, por eso es importante identificar cómo está la situación en nuestro país. Con relación a Jalisco, según el IEG, en Jalisco la población económicamente activa de las mujeres en 2017 es de 47.3%, frente al 52.7% de las mujeres que no son económicamente activas. Entonces, todavía hay un alto índice de mujeres que no son económicamente activas y por lo tanto carecen de estas prestaciones de seguridad social. En primer trimestre del 2018, 32.6% de las mujeres se dedicaban al trabajo doméstico no remunerado. El 78% de las mujeres trabajadoras laboran en el sector terciario, es decir, en la prestación de servicios. El 17% en el secundario y solo el 3.2% en el primario. De lo cual, el 73.1% se dedican a los quehaceres domésticos, el 16.7% a estudiar, el 5.3% están pensionados o jubiladas y solamente el 1.1% tiene impedimentos físicos para trabajar con una situación de salud. Para el 2016, en Jalisco, el 74.1% de las mujeres declararon, ahora con relación al tema de violencia, haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 55.6% se registró como que este tipo de incidencia fue violencia emocional. Le sigue la violencia económica, patrimonial, posteriormente la física y finalmente la sexual. En Jalisco, la prevalencia de violencia de pareja a lo largo de su última relación o la actual para 2016 fue de 47.4%. Y también en el orden de las violencias que se viven en la última relación de pareja de las mujeres en Jalisco, son igual que en el federal. En primer lugar está la emocional, sigue la económica, patrimonial, física y la violencia sexual. Esos factores deben tomarse en cuenta en todas las autoridades de salud y procuración e impartición de justicia, así como de las autoridades de seguridad pública, para cuanto antes coordinarse y establecer una nueva estrategia que permita la eficacia que el problema de violencia requiere ante las medidas de la emergencia sanitaria, en lo que se considere que las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en el lugar con un potencial agresor son todavía más vulnerables. Las razones para atender la urgencia en caso específico de las mujeres ante el problema de salud que vive Jalisco frente al COVID estriban, según ONU, en 3 aspectos. 1, que debe haber programas que creen resiliencia económica en las mujeres para esta crisis. En México y en Jalisco, esto no se está implementando. A medida que países y zonas dictan el cierre de escuelas e instalaciones, el cuidado infantil, para contener la propagación del COVID-19, la capacidad de las mujeres de realizar tareas remuneradas enfrenta obstáculos adicionales. Y esto es por la cuestión de los roles estructurados de género que ya mis compañeras que antecedieron mencionaron al respecto. Tercera, cuando en un contexto de violencia familiar la tensión de los hogares crece, el riesgo aumenta junto con las estrategias de aislamiento y de cuarentena. Por lo tanto, en las acciones gubernamentales que se implementen, tanto estatales como municipales y por ende federales, deben de ser integrales, coordinadas y se deben contemplar diferentes ámbitos. Algunos de los ámbitos a resaltar es que se contemple el ámbito de la salud, el ámbito laboral, el ámbito familiar. Con relación al ámbito de la salud, pues alrededor del 46% de las mujeres que trabajan en la informalidad, donde las prestaciones de seguridad social son inexistentes o inadecuadas, el acceso a la anticoncepción y a la atención prenatal y postnatal disminuye, sobre todo en tiempos de pandemia, como en el caso del COVID. Con relación al ámbito laboral, el 70% de las mujeres que trabajan en los sectores sanitarios hacen que sea el triple de trabajo de cuidados no remunerados en comparación con los hombres. Por lo tanto, los efectos económicos del COVID-19 afectarán más a las mujeres, dado que ellas son en su mayoría trabajadoras en empleos informales, inseguros y de baja remuneración.
Con relación al tema familiar, es necesario tener presente que en México el 47% de las mujeres ha sido víctima de maltrato por parte de su pareja, según los últimos datos de ENDIRI 2019. Y algunas de las acciones que nosotros dirigimos aquí, pues van centradas en la prevención y atención de la violencia familiar. El aislamiento en el hogar, la incertidumbre, la ansiedad e incluso el alto consumo de bebidas alcohólicas que se ha registrado en los últimos días son factores de gran relevancia que pueden propiciar episodios de violencia familiar en donde las mujeres y las niñas, sin duda, son las más perjudicadas. Las autoridades federales, estatales y municipales pues tienen obligación de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. En este tema específico, durante la pandemia del COVID, frente a esta situación, pues es importante resaltar que estas obligaciones de prevención y de atención que tienen las autoridades, pues vienen de mandatos normativos y de mandatos convencionales a través de un principio rector del derecho internacional, que es el Pacta Sunt Servanda, que hace referencia a que lo pactado obliga. Si México se obliga a firmar la CEDAW, el Tratado Rector de la No Discriminación contra las Mujeres, y firma la Convención Belém do Pará, el Tratado Rector de la No Violencia contra las Mujeres, pues entonces debe incorporar a su derecho interno esas acciones de prevención y de atención. Por eso es muy importante resaltar que es la violencia contra las mujeres, no es hacia las mujeres. Va dirigida, se tiene la intención de causar un daño, sufrimiento o muerte. Pues estas obligaciones que se dirigieron al Estado, nosotros las tomando como consideración los impactos económicos, el informe sobre los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de género, recomendaciones y lineamientos de políticas públicas que emite el Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y lo hace a través de 3 medidas. Debe de haber sistemas de salud resilientes, gestión de crisis inclusiva y multisectorial, medidas anticíclicas para el estímulo económico, protección del empleo, protección del servicio social y sostenimiento de la actividad productiva con perspectiva de género. Yo le entregué a la doctora Vallardo este documento de manera más detallada, por si alguien posteriormente quiere saber en qué consiste el sistema de salud resiliente, la crisis inclusiva y multisectorial, se los puede proporcionar. Por la cuestión de tiempo aquí está editado. Estas medidas anticíclicas para el estímulo económico, protección del empleo, contempla 7 puntos y es importante que las autoridades identifiquen que debe haber una política fiscal activa, una política monetaria, política de estímulos y alivios financieros, de protección social, de empleo, política de cuidados y de corresponsabilidad, así como política que garantice servicios esenciales. Un ejemplo de políticas de cuidados y de corresponsabilidad debe de contemplar el Estado qué es lo que va a realizar ahora que de manera gradual empiezan a incorporarse las mujeres a los trabajos y que en el ámbito escolar sus hijas e hijos todavía no van a estar activos en el espacio físico. Por lo tanto, la carga de los cuidados, pues le va a recaer a la mujer ese rol que tiene ya muy marcado con la cuestión de que ya va a regresar a su espacio activo laboral. ¿Cuáles fueron las medidas que nosotros implementamos? Implementamos medidas tomando en cuenta, en base a sus criterios que ha contemplado ONU Mujeres y el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que debe haber criterios de prevención y criterios de atención. Respecto a los criterios de prevención, pues le corresponde al Estado difundir en coordinación con los municipios campañas informativas permanentes sobre violencia en contra de las mujeres, sus tipos y sus modalidades, sobre las atribuciones y responsabilidades de las instituciones que atienden violencia, establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia institucional. Respecto de estos puntos preventivos con relación a la pandemia del COVID para prevenir atenciones de violencia, en lo personal su servidora, que estamos metidas en los temas, ha sido escaso estas campañas que yo he visto, esta difusión al respecto. Ahora, si me pongo como una mujer, miembro de esta sociedad que no supiera del tema, pues creo que no las he escuchado al día esta difusión respecto del Estado y los municipios. Con relación a la atención, pues se debe contemplar que debe ser una atención integral, efectiva, contemplar un auxilio oportuno
y que esta atención sea con un enfoque de el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Las autoridades deben de contemplar 4 puntos importantes: identificar la problemática del caso de violencia que se esté dando, determinación de prioridades, porque es muy importante contemplar la interseccionalidad, esta diversidad de mujeres que no todas tenemos las mismas necesidades, las mismas situaciones de violencia, etcétera. Orientar y canalizar cuando se requiere un servicio específico, en el caso, por ejemplo, de atención psicológica, de asesoría jurídica, etcétera, y seguir dándole seguimiento a este proceso. No puede el Estado aislarse y decir, ya di la atención de primer contacto, aquí me quedo. Pues no, es una obligación el dar seguimiento. Algunas de las medidas cautelares fueron dirigidas a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, otras a el Secretario de Salud, otras al fiscal, otra a la a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, y otras a la Comisión Estatal Indígena. No sé cómo ando de tiempo. Tengo 4 minutos. Te quedan 4 minutos, Leslie. Perfecto. Entonces voy a dar lectura a alguna de estas medidas cautelares que emitimos desde la Relatoría. Al Secretario de Salud, es importante que considere que el personal de salud debe contemplar en la atención de niñas y adolescentes y mujeres en caso de ser víctimas de contagio de COVID los siguientes puntos: atender sin distinción alguna a toda mujer que acuda a las instalaciones del sector de salud, considerando la prioridad de atención médica en el caso de mujeres adultas mayores de 60 años, menores de 12 y mujeres embarazadas. Considerar una atención especializada en el caso de que la mujer esté en estado de embarazo. También hay que tener presente que en Jalisco se vive violencia obstétrica en condiciones regulares de salud. Lo que no hay duda que se incrementen en estas condiciones que enfrenta el sistema de salud y que se vive frente al COVID-19, ya que por medio del contagio del virus en Jalisco se están dando casos en que las mujeres prefieren tener el parto en casa para evitar contagios en hospitales, pero esas condiciones pueden terminar en daños graves o muertes de mujeres o niñas como resultado de la ausencia de una estrategia adecuada y eficaz por parte del sector público de salud. Considerar la situación particular en el caso de mujeres o niñas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas, tomando en cuenta que en caso de no hablar español no sea motivo de distinción la prestación del servicio de salud, por lo que se debe contar con personal de salud que hable la lengua originaria, o en su caso se solicita apoyo a la Comisión Estatal Indígena a efecto que proporcione el listado del personal que pueda facilitar la traducción o intérpretes de referencia. Considerar que en los casos de mujeres y niñas que presentan discapacidad auditiva se expresen en lenguaje de señas, no sea motivo de dilación en la prestación del servicio, por lo que de no contar con personal de salud que hable el lenguaje de señas mexicanas, se solicita apoyo a DIF Jalisco a efecto de que proporcione el listado del personal que pueda facilitar la traducción. Estos son en el caso de mujeres que sean contagiadas por COVID-19, pero en el tema que nos ocupa, en el tema de mujeres receptoras de violencia durante la pandemia de COVID, giramos determinadas indicaciones al sector salud. Gira instrucciones a que corresponda para que refuerce la unidad de atención, prevención y rehabilitación de la violencia con énfasis en violencia sexual del Hospital General de Occidente, conocido como Xochipan, a efecto de garantizar las 24 horas la atención médica y psicológica a niñas y mujeres que durante la pandemia sufran violencia sexual, contemplando que la aplicación de los medicamentos debe hacerse por el mismo personal, sin necesidad de canalizarlas a urgencias u otra área y evitar el posible riesgo. Se gira instrucciones para que ante los casos de mujeres trabajadoras de la Secretaría de Salud o de organismos centralizados que se encuentren embarazadas, estén lactando dentro de los primeros 6 meses de vida o con enfermedades previas que afecten las vías respiratorias, puedan permitírseles gozar de permisos con goce de sueldo o trato similar. Gira instrucciones para que se elabore un programa de atención y contención psicológica vía telefónica disponible en toda la población las 24 horas del día, mientras dure la contingencia sanitaria ante los posibles brotes o problemas de salud mental que puedan suscitarse por el aislamiento o confinamiento. Gira instrucciones para que con el apoyo del DIF estatal se genere un programa de apoyo temporal mientras dura la contingencia sanitaria para que las y los enfermeras, personal médico, afanadoras durante la contingencia sanitaria, las y las enfermeras, médicas, afanadoras y con motivo de laborar en las áreas de urgencia o hospitalización de los diversos hospitales, cuenten con el apoyo del DIF para los cuidados respectivos de sus hijas e hijos, incluso de los domicilios de estas, siempre que sean casos de madres o padres trabajadores y cuidadores únicos a cargo de sus hijas e hijas y no cuenten con redes familiares sólidas.
Gira instrucciones a quien corresponda para que toda la atención médica que proporcione la Secretaría durante el COVID-19, incluyendo el registro de decesos, se realice de forma desagregada, que permita de cara a implementar nuevas políticas públicas, conocer el sexo de las personas. Gira instrucciones a quien corresponda para que contemple cuando menos una unidad médica equipada que cuente con quirófano y equipo suficiente para atender partos y cesáreas, que solo se use durante la pandemia para la atención de las mujeres embarazadas, sus hijas e hijos, y en su caso se programen las atenciones de pres y posparto en sus domicilios, habilitando un grupo de médicas, médicos, parteras, parteros para acudir al mismo. Esas son las que se dirigieron al sector salud. Una que se dirigió a Fiscalía del Estado, por ejemplo, es que deben considerar, en el caso de que acudan a presentar denuncia correspondiente o que ya la hayan presentado, las autoridades están obligadas a actuar con debida diligencia y máxima protección, tomando en consideración lo siguiente: implementar de manera oportuna, pronta, expedita y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar sus derechos humanos, su integridad física y psíquica, así como sus bienes y patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra. Actuar con la debida diligencia para orientar y acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en los que se participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la reparación del daño. Instrumentar acciones integrales que tienden a disminuir los efectos de la violencia contra las mujeres y evitar con ello la violencia institucional. Por lo tanto, se le pide seguir instrucciones a quien corresponda para que se trabaje en coordinación estratégica de seguridad pública y las comisarías municipales de seguridad pública para que generen una nueva estrategia que permita la eficacia que el problema ante la emergencia sanitaria requiere, donde se requiere que las víctimas que se encuentran en el lugar con el potencial agresor son todavía más vulnerables ante esta crisis sanitaria, por lo que algunas de las acciones que deben abarcar son: generar con mujeres que acudan durante esta pandemia a presentar sus denuncias un acuerdo llamado de auxilio rápido y eficaz de ruta de escape que ante todo garantice la libertad e integridad de ellas, tomando siempre las medidas preventivas de salud que se requiere ante el COVID. Revisión de expedientes de denuncias anteriores, en donde a partir del análisis de riesgo existente en cada caso, realicen las llamadas y visitas necesarias para garantizar la vida de las mujeres y transmitir a las víctimas que las autoridades de seguridad pública, de procuración y de justicia estén cerca de ellas. Dicha estrategia debe contener acciones de atención y contención psicológica para las mujeres que viven violencia. Finalmente, se garantiza el funcionamiento de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia, con énfasis en violencia sexual, del Hospital General de Soquipan, para cubrir la atención integral inmediata de niñas o mujeres que hayan sido abusadas sexualmente. Por la cuestión del tiempo, ya no me permite dar lectura a las demás medidas cautelares a las autoridades mencionadas, pero con gusto se las proporciono aquí al personal. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Pues quisiera darle la palabra a nuestra cuarta panelista, la doctora Lupita Ramos Ponce. Ella es abogada feminista, tiene una maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de Oviedo, España, con una línea de investigación sobre el feminicidio en Jalisco, obteniendo la mención sobresaliente cum laude, perdón. Es diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y el ITAM. Fue visitadora general en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Es profesora e investigadora de tiempo completo titular B en la Universidad de Guadalajara. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Ha escrito y publicado diversos artículos y libros sobre derechos humanos, feminicidio y violencia de género. Ha participado como ponente en diversos eventos a nivel nacional e internacional. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos.
Es columnista en prensa y radio y conductora y productora en Radio Universidad de Guadalajara. Ha recibido numerosos premios y distinciones por su labor como profesora de los derechos, como defensora de los derechos humanos. Forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, que es un organismo con estatus consultivo en la ONU, el cual es una red feminista de mujeres y de organizaciones de mujeres que en toda América Latina y el Caribe unen esfuerzos para lograr una efectiva defensa de los derechos de las mujeres en la región y desde una perspectiva feminista trabaja a favor de la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Es cofundadora y forma parte de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de la Agenda Feminista de Jalisco, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y de diversas redes del movimiento amplio de mujeres y feministas que unen esfuerzos para lograr la igualdad plena y sustantiva de las mujeres. A partir de junio de 2008 y a invitación de las oficinas regionales PNUD, ONU Mujeres y UNFPA, es miembro del Grupo de Referencia Regional de la Sociedad Civil para el proyecto regional Spotlight, que es una iniciativa global y plurianual de la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En América Latina, el foco del programa es la eliminación del femicidio en 5 países: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Y bueno, nuevamente doy la más cordial bienvenida a la doctora Lupita Ramos Ponce. Adelante, doctora. ¿Necesita apoyo para la proyección? No, por el momento así está bien, gracias. Solamente si necesito la presentación al final, porque de esa solamente voy a tomar algunos datos al final. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, la invitación al Colegio de Jalisco, a ti, doctora Lilia, por esta invitación y bueno, por esta oportunidad de dialogar con mis colegas que me antecedieron y bueno, es un gusto, Marisa, encontrarnos por acá y el resto de las compañeras. Y bueno, esto de estar al final es como bueno y malo. Digo que bueno porque ya lo dijeron todo, ya digo, bueno, ¿y ahora qué les digo? ¿Qué les platico, no? Entonces, no, yo creo que hay muchas cuestiones que reflexionar, pero voy a tratar de ya no repetir algunas de las cuestiones que de manera tan puntual ya mis colegas señalaron. Y yo situaría este tema de las violencias que se están viviendo en contra de las mujeres en medio de la pandemia en algunas dimensiones, ¿no? Lo primero que les diría es que este coronavirus golpea particularmente a las mujeres en 4 dimensiones. Uno, por supuesto, es el tema de la salud, otro es el tema de los cuidados, otro es el tema de la economía y otro, por supuesto, el tema de la violencia feminicida. Es importante que se mire de manera diferenciada el impacto, porque hasta ahorita los gobiernos, los estados, han implementado ciertas medidas para atender la contingencia, la pandemia, pero lo han hecho sin perspectiva de género y sin mirar el impacto diferenciado que tiene en la vida de las mujeres, no solamente la contingencia en sí misma, sino las medidas que se han tomado para atenderla. El COVID-19 nos muestra algo que ya sabíamos, pero que se ocultaba, por supuesto, en esta escenografía del mundo neoliberal, ¿no? La vulnerabilidad, por una parte, la vulnerabilidad de los sistemas de salud, que ya habían colapsado desde antes de la llegada de la pandemia, la profundidad de las desigualdades y las violencias estructurales que persisten en nuestro país y en el mundo, pero sobre todo nos muestra también esta polarización en la que vivimos. El COVID-19 nos muestra en vivo, así como ahora con estas dinámicas en las que estamos de las virtualidades, es estar mirando así de manera descarnada y en directo, no solamente la realidad de los sistemas de salud en los que estamos, sino que además están desmantelados en su infraestructura y por tanto dificultan el acceso a la salud.
sino también el desmantelamiento de otras estructuras, ¿no? Que estaban acá presentes y sobre todo, y que ahora de manera descarnada también lo visibilizan y que tienen un impacto especial en la vida de las mujeres, como es el tema de los cuidados, ¿no? Hemos hablado mucho sobre a quiénes les corresponde el tema de los cuidados en casa, cómo está diferenciado, cómo las mujeres tienen una carga triple y ahora con la pandemia hasta cuádruple, con hacer trabajo en casa, cuidar niñas y niños, cuidar adultos mayores, cuidarse a sí mismas, en muchos de los casos salir a trabajar y demás, y al mismo tiempo tener este impacto de disminución en sus ingresos y disminución en otras áreas. Yo leía, por ejemplo, en estos días un artículo que me pareció muy interesante de revistas especializadas científicas que señalaban que en estos 3 meses de la pandemia habían recibido un 30% menos de artículos científicos para publicarse de las mujeres, ¿no? De las mujeres científicas, investigadoras y demás, que claro, no les dio la vida para escribir, ¿no? Porque su vida está ocupada ahorita en otra cosa, ¿no? Pero, contrario a esto de que no habían recibido ese 30, o se había disminuido un 30% la llegada de estos artículos a las revistas especializadas por parte de las mujeres, contrario a esto, el de los hombres aumentó más o menos en la misma proporción, un 30%. Es decir, los hombres, los científicos, los investigadores tuvieron más tiempo para escribir, ¿no? En casa, ahí sí, con todas estas posibilidades de herramientas tecnológicas y demás, y ellos sí, ahí tenemos también otro impacto diferenciado. Y luego si a eso le sumamos otras cuestiones, como es el tema de la violencia, al que ahorita vamos a llegar, bueno, pues se agudizan también otras cuestiones, ¿no? En este momento de la pandemia universal se vuelven los ojos a lo primario y a lo indispensable, que es conservar la vida. Y yo aquí quiero recuperar un pensamiento que me parece hermoso, además, de las compañeras zapatistas. Las compañeras zapatistas tenían razón cuando nos dijeron en uno de estos encuentros convocados por ellas a las mujeres del mundo, nos dijeron, el acuerdo es vivir, ¿sí? Y aquí estamos cuidándonos entre todas y todos para sobrevivir a esta pandemia y sobrevivir a las desigualdades y sobrevivir a las violencias y sobrevivir a todo esto que les digo, que se desnuda y se descarna en estas situaciones, ¿no? En estas épocas de COVID-19, las desigualdades se agudizan. Mientras hay quienes tienen todo el poder adquisitivo para su abasto individualista, hay quienes están desafiando el llamado diario para quedarse en casa y no acudir a la calle como una forma única de sobrevivir. Y dentro de este grupo amplio están las mujeres, muchas mujeres que son jefas de familia, que son las responsables de la sobrevivencia en casa y que con todo el dolor del mundo tienen que salir a desafiar este llamado porque lo que importa en este momento también es la sobrevivencia alimentaria. El coronavirus también puso en evidencia que en las políticas públicas del sistema neoliberal persiste esta idea de presuponer la existencia de un sujeto, y a propósito lo hablo en masculino, de un sujeto único, perdón, sonó mi teléfono, lo voy a colgar, presuponer la existencia de este sujeto único, homogéneo, que tiene casa propia, apta para el aislamiento social, que tiene acceso a los servicios básicos, un sujeto estable y que cuenta con todas estas herramientas necesarias para el trabajo en casa, el cibertrabajo o el home office, que ahora se les dice, ¿no? Que además sigue percibiendo su sueldo íntegro y que forma además parte de una familia ideal, ¿no? En donde todas y todos los integrantes de la familia adultos tienen las mismas responsabilidades, hijas e hijos, todo el tema de cuidado, la carga de los quehaceres domésticos, etcétera, en donde las niñas y niños en edad escolar o jóvenes para estar en la universidad pueden acceder de manera independiente a tabletas, celulares, computadoras, televisión, para continuar con la educación básica y universitaria de manera virtual. Bueno, pues la realidad no es esa, ¿no? La reducción de la actividad económica afecta a las y a los trabajadores de manera importante, sobre todo
aquellos quienes pierden su sustento de vida y de manera también diferenciada tiene un impacto especial en la vida de las mujeres, ¿no? En este momento también quiero situar la reflexión en este sentido de cómo aquellos trabajos que antes eran y lo siguen siendo menospreciados, devalorados además, con un menor ingreso, ahora son los que nos ayudan en estos procesos de sobrevivencia, ¿no? Quienes recolectan la basura, quienes están en el súper, quienes están en el trabajo de la agricultura, los proveedores, las y los proveedores de alimento y sobre todo, por supuesto, el personal médico, gente indispensable, necesaria y valiosa que nos ayudan a sobrevivir en esta pandemia, pero también nos ayudan en este proceso de transformar el mundo y que hoy por hoy son quienes reciben los más bajos salarios. En el caso de las mujeres, siguen en este momento percibiendo por lo menos en la región de América Latina, por lo menos de un 20 a 40% menos de lo que a trabajo igual, desempeño igual, percibe un varón. Estas desigualdades persisten todavía, ¿no? Y por supuesto que no podemos regresar a ese punto de partida, no podemos seguir sustentando estas desigualdades estructurales que nos llevan a este punto de inflexión. Y no podemos tampoco seguir tolerando, por supuesto, la mezquindad de empresarios y de usureros que en medio de la pandemia sacan provecho y ganancias, y tampoco podemos tolerar la ineptitud de politiqueros que en la primera oportunidad restringen libertades, ¿no? El tema de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Y este tema que ha estado así en esta línea tan delgadita en casi todos los estados de América Latina, en donde lo más sencillo y lo más fácil a la respuesta de la pandemia fue restringir libertades y en esta restricción de libertades y de derechos humanos, también el tema de la vulneración a estos, ¿no? Optar por el autoritarismo y la represión para justificar estas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, aquí en Jalisco hay mucho que decir, ya lo acaba de señalar la visitadora con todas estas situaciones que se viven en el estado. Bueno, el hecho de que en varios países de América Latina y el Caribe se hayan decretado los estados de emergencia o excepción democrática, otorga poderes especiales a los gobiernos para que aparentemente prioricen el interés común por encima de los derechos civiles y políticos de las personas. Ese es un riesgo. Y yo también aquí quiero dejar como esa reflexión, y habían llamado también desde el inicio de la pandemia de Naciones Unidas para que todas las medidas que se tomaran por parte de los estados, por parte de los gobiernos para atender todo el tema de la contingencia, tuvieran esos dos ejes vertebrales, ¿no? Uno, el tema del respeto a los derechos humanos, y otro, el que se hicieran con perspectiva de género, ¿no? Y desafortunadamente no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, estas medidas que se toman de manera no diferenciada y sin ver de qué manera tienen el impacto en la vida de las mujeres. Y al final dejo el tema de la violencia porque ese es particularmente importante, sobre todo en países como nuestro, países como México, en donde a estas alturas todavía se sigue minimizando el tema de la violencia contra las mujeres. Estas políticas de atención no advierten que las mujeres constituyen la primera línea, como ya lo decía hace un momentito la colega de la Comisión de Derechos Humanos, constituyen la primera línea en materia de seguridad alimentaria de su núcleo familiar. No garantizarla significa también victimizar nuevamente a las mujeres y ponerlas en una situación de mayor vulnerabilidad. Y quiero traer acá las reflexiones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Ellas señalan que la exigencia por la salud de las mujeres constituye en este momento un acto de transgresión y resistencia, ya que la salud no solamente debe ser un enunciado, es un elemento integrador, que en sí mismo constituye una transgresión al patriarcado. Y sobre todo trae la reflexión en este momento cuando ayer, el 28 de mayo, se conmemora a nivel mundial este Día Mundial por la Salud de las Mujeres, especialmente el tema de la salud sexual y la salud reproductiva. Esta red señala con claridad que no solamente nos queremos vivas, también nos queremos sanas,
y con derechos humanos garantizados, especialmente en el tema de la salud sexual y la salud reproductiva, en la educación y en el derecho, por supuesto, a vivir una vida libre de violencias. La preocupación por la pandemia del COVID-19 y los desafíos en el tema de salud vienen acompañados también de otro tipo de desafíos que impactan de manera directa en la vida de las mujeres. En estos días que hemos estado acá en casa, resguardándonos, he tenido la oportunidad de participar en varios espacios de discusión y análisis con compañeras feministas de América Latina, tanto de CLADEN como de otras redes, y quise traer aquí, puntualizar más bien como parte de estas reflexiones que hemos tenido con ellas, porque además estas situaciones se repiten en todas las regiones, es decir, no solamente es privativo de acá en México, en Jalisco, sino como este impacto ha sido más o menos similar, más o menos similar también tomando en cuenta las desigualdades estructurales que también vivimos en toda la región, en América Latina. No es lo mismo lo que están viviendo compañeras en República Dominicana, Haití o en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica o acá en México. Y en esta reflexión profunda de lo que en cada uno de nuestros países está significando la pandemia y la manera en que cada gobierno ha afrontado la misma, una de las primeras conclusiones que se abordaron es que las soluciones emprendidas no tienen perspectiva de género y no se encuentra diferenciado el impacto que tiene una pandemia de esta naturaleza en la vida y en el cuerpo de las mujeres y por tanto en el resto de la sociedad, ¿no? Algunos de estos puntos de reflexión se los comparto aquí. Uno, por ejemplo, es que el cierre masivo de colegios afectó principalmente a las mujeres que tienen la responsabilidad del cuidado de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces aquí se le incrementó una carga más. El hecho de ahora convertirse también en la profesora de sus hijos, en la hacedora de las tareas escolares y estar al pendiente también de ahora de estas responsabilidades desde casa. Los servicios fuertemente feminizados como de niñeras, empleadas domésticas, peluqueras, entre otras, son las más afectadas ya que no pueden hacer el trabajo a distancia. En el área de salud, el área de salud, y ya lo comentaban también un poco acá atrás mis colegas, está conformada en su mayoría por mujeres, más o menos el 70% a nivel global, y están en la primera línea de lucha del COVID-19. Otro punto que se reflexionó es que la mayor parte de las labores de cuidado remunerado y no remunerado de adultos mayores son realizados por mujeres, por lo que ellas también están en mayor riesgo de enfermarse y de tener sus propios trabajos remunerados. Las mujeres presentan mayor informalidad laboral que los hombres y en estas condiciones carecen de protección social, o lo que las lleva a situarse, las lleva a situarse también en un mayor riesgo y vulnerabilidad. Y finalmente el tema de la violencia doméstica, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia en casa quedan aisladas, quedan encerradas con sus perpetradores, lo que aumenta los riesgos de agresiones y de feminicidio. Esta desigualdad estructural y vivir en condiciones precarizadas para muchas de las mujeres que no pueden guardar la cuarentena al no contar con reservas, con ahorros que les permitan dejar de trabajar porque viven al día, especialmente el caso de las mujeres que tienen hasta triple, cuádruple trabajo de cuidados no remunerados en comparación con los hombres, y también el tema de la ocupación informal, que es superior en las mujeres al de los hombres. En el país más o menos representa un 57%, en el caso de Jalisco el 52%, el que lo hacen en el sector informal, ¿no? Y todo esto tiene también un impacto en el tema de la violencia feminicida. En la época, es cierto lo que decía Marisa hace rato cuando ella comenzó con su exposición, cuando dice no hay estudios al respecto. Exactamente, no hay ahorita un estudio específico que nos diga de qué manera diferenciada ha aumentado la violencia durante la época de la pandemia. Lo que sí hay son las cifras, los datos, las estadísticas, que a nivel regional, a nivel de América Latina, el Caribe, en el mundo y en México, por supuesto en Jalisco, tenemos, y en donde claramente hay un aumento significativo de estas violencias, ¿no?
En el caso de México, por ejemplo, y eso es un dato muy, muy desafortunado, muy grave, muy triste, también no me gusta utilizar adjetivos, pero cuando se trata de la vida de las mujeres, creo que también hay que dimensionarlo de esa manera. Pasamos de 10 mujeres asesinadas diariamente, que de por sí esa cifra ya es muy fuerte, es decir, ni una sola mujer debería de morir, porque estas son muertes prevenibles. Cuando estamos hablando de prevenir en el tema de salud, en el tema de COVID y de no morir por coronavirus y toda esta preocupación del Estado mexicano y de los estados del mundo para prevenir estas muertes, para que nadie se muera de COVID, etcétera, ojalá que algún día tuviéramos esas preocupaciones, esos cierres de negocios, de casas, de todo, para parar la violencia contra las mujeres y los feminicidios, ¿no? En este caso, la violencia aumentó de 10 mujeres asesinadas diariamente, aumentó a casi 11, 10.79 durante el periodo de la pandemia en nuestro país. Esas son las cifras oficiales, ¿no? Es decir, estas 11 mujeres que diariamente son asesinadas, aquí en lo que nosotros estamos charlando, hablando sobre estos temas, seguramente una mujer en nuestro país, por lo menos una, está viviendo violencia y más de alguna está siendo asesinada, ¿no? Y lo grave en el caso nuestro, bueno, y quiero dar otra cifra también en el caso de Jalisco, van 82 mujeres asesinadas en lo que va del año. 82 mujeres, ¿no? 82 mujeres, que es una cifra terrible, ¿no? Extraordinaria. Yo, para darles el comparativo más o menos de estas cifras, yo he documentado, sistematizado los casos de mujeres asesinadas desde 1997 hasta la fecha, y de 1997 al año 2005-2006, el promedio de mujeres asesinadas en Jalisco era de 34. Del 2006 al 2010 se duplicó, fueron 78 mujeres asesinadas. El 2006 es un parteaguas en nuestro país en muchos sentidos, ¿no? Y el tema de la violencia y la seguridad es claro también, y se ve impactado también el tema contra las mujeres. Bueno, pues aumenta de 34 a 78. En la década, en el inicio de la década, a partir del 2010, rebasa el centenar de mujeres. Cada año, más de 100 mujeres son asesinadas. Pero los dos últimos años, tanto 2018 como 2019, fueron años particularmente significativos porque llegamos casi a las 200 mujeres asesinadas, ¿sí? De hecho, el año pasado se rebasó. Nuestras cifras son de 198, pero en realidad las cifras oficiales hablan de 202 mujeres asesinadas. Y en lo que va de este año le vamos a rebasar, pues ya estamos en mayo y son 82 mujeres asesinadas, ¿no? Que esa es una cifra terrible. Y además, algo que decía Marisa también hace rato, respecto de la responsabilidad social, ¿no? El hecho de que uno de los feminicidios más recientes de una chica que fue asesinada, una jovencita de 21 años, embarazada además, y que fue asesinada en la madrugada en su departamento, se presume que por su pareja, y que los vecinos escuchan ruidos, gritos, pleito y nadie interviene, ¿no? Entonces, aquí también hay que hablar y hay que llevar la reflexión, no solamente las responsabilidades del Estado, que las tiene en prevenir, erradicar, sancionar esas violencias contra las mujeres, sino también hay una responsabilidad colectiva, ¿no? Que nos toca también, no podemos seguir como entes inanimados, viendo las violencias que están ocurriendo y sin que accionemos y realicemos algo concreto para prevenir esas violencias. Y ese feminicidio seguramente debió haberse evitado si hubiese existido una llamada de alguien, de algún vecino, para denunciar aquello que estaba ocurriendo en ese espacio. Los espacios dejaron de ser privados también, esa es la otra cuestión, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que era la situación de violencia entre pareja, era un asunto de la pareja, era un asunto de la vida privada de las personas, y en donde nadie tendríamos que intervenir. No es cierto. El Estado tiene responsabilidad en prevenir, erradicar esas violencias, sancionarlas, pero también socialmente tenemos una responsabilidad si seguimos omitiendo, si seguimos callando, si seguimos siendo cómplices también, porque nos convertimos en cómplices cuando están ocurriendo esas violencias alrededor nuestro y no estamos haciendo nada para acabarlas, para ponerles un alto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también, pues esto es un llamado colectivo a todo lo que nos toca hacer en esos sentidos.
¿Se ha incrementado la violencia contra las mujeres durante la pandemia? Sí, esa es la respuesta, sí se ha incrementado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Hay muchas, son variadas, ¿no? El hecho de estar confinadas, confinados en un mismo espacio, han aumentado los problemas emocionales, por supuesto, el tema de la frustración, el tema económico que tiene un impacto sustancial en las personas, en la familia, todo este manejo de frustraciones y claro, luego este hilo se rompe por lo más delgado en donde las niñas, niños y las mujeres que están ahí en esos espacios cerrados son las que están viviendo esas violencias. ¿Las respuestas del Estado han sido las adecuadas? No, la respuesta es no, con toda claridad, porque primero llegaron tarde, ¿no? Llegaron tarde, es decir, cuando la preocupación central estaba en atender la contingencia de la pandemia, parecía que eso era lo único prioritario y que todo lo demás secundario ya no tenía razón de ser. Cuando desde el primer momento se les hizo el llamado en la propia Organización Mundial de la Salud a los estados, advertía el incremento de violencia que se había tenido en aquellos países, en China y en aquellos lugares en donde comenzó la pandemia, incrementó también la violencia doméstica, hacía un llamado para que las medidas que se tomaran fueran, las medidas que se tomaran en razón a la contingencia, fueran, como ya les había comentado, con esas dos vertientes de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, haciendo énfasis en el tema de violencia contra las mujeres. Bueno, pues acá llegan tarde porque luego no han sabido cómo atender esta problemática en medio del encierro, ¿no? No han sido tampoco como hábiles en crear alternativas también de denuncia, por ejemplo, y de resguardo para las mujeres, ¿no? En algunos lugares han creado sistemas virtuales. Ahora, como estamos nosotras y nosotros dialogando así en la virtualidad, pues se han creado sistemas virtuales de denuncia también, en donde hay esto en Nuevo León, por ejemplo, hay un ministerio público o agencias de ministerio público que atienden de manera virtual y durante las 24 horas, porque también lo que es cierto es que la pandemia no tiene horarios, la violencia no tiene horarios y esta ocurre en diferentes momentos, ¿no? Entonces, hay mujeres que en la madrugada, a horas en donde habitualmente no están los servicios públicos, y que además ahorita en contingencia casi todo está cerrado, y entonces tienen la posibilidad de llamar y hacer esta videollamada para hacer la denuncia. En algunos otros lugares, como en Bruselas, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, habilitaron los hoteles y tuvieron un convenio con el Estado, el sector turístico, para que si no lo iba, en ese momento había una caída muy grande del sector turístico, que pudieran ser vinculados para que fueran momentáneamente albergues para mujeres mujeres y sus familias que estaban viviendo situaciones de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que también faltó mucho de eso acá en nuestros estados, en la región, en América Latina, el Caribe y en México, y pues ha faltado, por supuesto, la mirada y la perspectiva feminista. Y con esta parte, no sé cuánto tiempo me falta, pero voy acercándome al final, como para hablar de de cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano a esta contingencia, ¿no? Yo diría que ha sido como una respuesta bipolar, ¿no? Porque por un lado, al principio encontramos como buenas acciones y medidas que surgían desde esas instituciones que están que están siendo responsables en el Estado de atender esta contingencia, para reconocer primero, porque reconocían el incremento de la violencia, reconocían esta situación de las llamadas que se habían incrementado, y por ahí en la presentación en PowerPoint tenía el número de llamadas, ahorita se las digo, para no compartir la pantalla, ahorita aquí tengo, los datos oficiales dan cuenta de que del 25 de abril, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 25 de abril de este año informó que de enero a marzo habían sido asesinadas 960 mujeres, de las cuales solo 240 fueron casos de feminicidio. El tema de las llamadas, además, ha sido tan controvertido porque en relación con las llamadas nos decían que, aquí está, tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67,081 llamadas de emergencia
relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Y esto equivale a un 56% más que al primer trimestre del 2019, ¿sí? Es decir, hubo un aumento de 24,185 llamadas de emergencia. No me quiero detener mucho aquí en el tema de cómo han estado las autoridades, primero hablando de que son llamadas falsas, de que son, y tratando de justificar de cuántas llamadas son falsas, cuántas son reales, cuántas no. Eso no tiene sentido, no nos tenemos que subir a esa discusión que es inútil. Una sola llamada de una mujer al servicio de emergencia es digna de preocupación y debe ser digna de preocupación del Estado para atenderla y para solucionar las problemáticas que se están viviendo. Lo otro es violencia, también violencia institucional, tratar de desacreditar las llamadas, tratar de decir que no son ciertas, etcétera. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, las propias cifras y datos nos muestran que la realidad es que durante el confinamiento sí se ha incrementado la violencia en nuestro país, pero ha existido como usted llamado, por eso le decía que es bipolar, porque además desde el propio presidente de la República se habla de que no es real, de que hay una familia fraterna, además en esta cuestión de continuar estereotipando a las familias, ¿no? La fraternidad en la que vivimos y demás, y que aquí no pasa eso. Y se les ocurre implementar esta campaña totalmente desafortunada de Cuenta hasta 10, ¿no? Una campaña que ya había sido impulsada hace 40 años por una televisora y en donde reproduce además los estereotipos, pero algo muy importante, otra vez lleva el tema de la responsabilidad de vivir esas violencias y de tener el impacto de esas violencias en lo individual, ¿no? En las personas. Como si solo fuera de razón de aguantar la respiración y contar hasta 10 y ahí se controlan todas las violencias y se acaban. Cuando en realidad la violencia, y yo quiero aquí ir cerrando mi participación, y para que nos quede claro a todas y a todos quienes estamos en esta conversa, es que la violencia contra las mujeres tiene dos elementos fundamentales. Es estructural y es sistémico. Es decir, hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres. ¿Por qué ha habido un fracaso para atender esas violencias? Primero, porque no hay política pública. O sea, no hay política pública, y en eso sí quiero ser muy enfática. No hay políticas públicas. Hay acciones, hay programas, hay campañitas como esa de Cuenta hasta 10, que están totalmente desvinculadas, no están articuladas y no son política pública. Una política pública que realmente sea transversal, trascendente y que impacte en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Les doy un ejemplo rápido de una política pública exitosa para entender que sí es una política pública y cuál no. Todo el tema que se hizo en los años 70 para la reducción de la natalidad, ¿no? Que involucró a todos los niveles de gobierno, al sector salud, al sector educativo, es decir, todos los ámbitos están relacionados para alcanzar la meta que era la reducción de la natalidad. Pasar del promedio que había en esa época de 7 hijos, hijas por familia, a los 2 que están ahora, con una campañita de la familia pequeña vive mejor, pero la campaña de la familia pequeña vive mejor era una partecita, era parte de la campaña de toda una política pública, ahí sí, estructurada, para alcanzar ese objetivo que se alcanzó y que se logró. En el caso de las violencias contra las mujeres, no existe una respuesta igual que la dimensión del problema. Es decir, no hay respuestas estructurales ni sistémicas. Mientras que en relación de la violencia hay toda la estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia y en eso se encarga pues todo, ¿no? El sistema político, económico, jurídico, social, cultural, las canciones, las películas, las novelas, todo nos refuerza diariamente y cotidianamente que las mujeres somos objeto de uso y de desuso. Y no hay nada que contrarreste esos mensajes que en lo cotidiano se reciben. Y finalmente, todo el tema de la impunidad. ¿Por qué continúa y por qué sigue y por qué sigue incrementándose esas violencias? Porque la impunidad existe a niveles exorbitantes, ¿no? Es decir, más del 90% de todos los delitos, el 98% de los delitos están en la impunidad. En los casos de violencia contra las mujeres estamos a la par, ¿no? Entonces, mientras se siga mandando el mensaje equivocado
de que eso es permitido, que es posible, porque no va a pasar nada, no les van a detener, no les van a sancionar, no van a estar compurgando penas, etcétera. Uno de los casos, por ejemplo, es que nosotros acompañamos en CLADEM de un tipo que asesinó a su esposa delante de sus 5 hijos, todos pequeñitos, el caso de Betsabe, que es un caso que lo hemos difundido ampliamente. El tipo huyó y duró 5 años prófugo. Bueno, en esos 5 años ya había formado otra familia, ya se había casado, la nueva pareja estaba embarazada. ¿Y quién decía que por supuesto esa mujer estaba en riesgo? En alguna situación podía ocurrir lo mismo que ocurrió con Betsabe. Finalmente se le detuvo, finalmente está procesado, está en este momento procesado, pero fue gracias a la familia, gracias a que la familia nunca dejó de buscar, de existir y de exigir justicia, ¿no? Entonces, pues esa es la situación. Finalmente quiero dejarles, y ahorita les voy a dejar aquí en el chat, una página que pueden consultar ustedes, que recientemente acaba de la Comisión Interamericana de las Mujeres, acaba de sacar un documento que a mí me parece maravilloso y que pueden ustedes consultarlo ahí, sobre este impacto que ha tenido en la vida se llama COVID-19 en la vida de las mujeres. Así se llama, es editado por la Comisión Interamericana de Mujeres y es un análisis muy completo, muy interesante sobre este impacto que ha tenido la violencia, el COVID en la vida de las mujeres en la región, en América Latina. Se los paso ahorita la copia, la liga, se las pongo aquí en el chat. Y bueno, yo por el momento dejaría hasta ahí las reflexiones. Muchas gracias.